Shalom, shalom, bienvenidos a Palabra al Día, nuestro podcast de todos los lunes a través de la palabra de Yahweh. Qué bueno compartir nuevamente todas las hermosas enseñanzas que nos ofrece el Padre Celestial Yahweh a través de su palabra. Cierto que siempre son de bendición para nuestra vida, porque nos permiten evaluar múltiples escenarios que de otra forma nos serían del todo desconocidos. Y hoy quiero que evaluemos juntos también el escenario de nuestro propio corazón, porque bien claro tenemos que el Padre Eterno Yahweh conoce todo lo que somos. Cada partícula de nuestro ser no escapa de su conocimiento, aunque a veces de nosotros sí que escapa eso y queremos como hacerle el juego, como si Él no lo supiera todo. Incluso resulta interesante que muchas de las cosas que una y otra vez se repiten en nuestra vida es justo porque desconocemos nuestro propio corazón. Y entonces el Padre nos coloca nuevamente situaciones, quizá en diferentes escenarios, pero al final nos coloca lo mismo para ver nuestra acción o nuestra reacción ante tales circunstancias. Y hay quienes se preguntan, pero ¿por qué esto me sucede a mí? O también se preguntan, pero ¿por qué de nuevo estoy en esta situación? Y hasta llegan a preguntarse algo como que, ¿por qué Yahweh me está haciendo esto? Me da mucho pesar decir que muchos caen en el falso estado de ingenuidad al no querer ver qué tipo de corazón tienen. Y precisamente por eso el Padre, a través de su voluntad permisiva, nos deja al descubierto. Pero escuchen bien, no para Él comprobar y recomprobar cómo es nuestro proceder, sino para que nosotros mismos nos veamos y evaluemos nuestra conducta. Y por supuesto, comparemos si realmente nuestra conducta, nuestro pensamiento o nuestra acción se alinea a la palabra que Yahweh nos da y por supuesto a las acciones que Él espera de nosotros. Tristemente, todos los que dicen Yahweh conoce mi corazón, lo hacen en base a la justificación de su propia necedad. El problema no es que Yahweh conozca nuestros corazones, cosa que es totalmente cierta. El problema es que somos nosotros a no reconocer lo podrido que está el nuestro. Y entonces, como no se quiere accionar la instrucción de confrontar nuestra culpa, de admitirla, de arrepentirnos y de cambiar de actitud, se opta o se prefiere la manipulación espiritual, pretendiendo engancharnos en la bondad del Padre y en su amor inconmensurable, pretendiendo, por supuesto, también su perdón a nuestras eternas debilidades, esgrimiendo la frase, Él conoce mi corazón. Sin embargo, la actitud de ser justificados cada vez que queremos por el hecho de no querer admitir nuestras continuas fallas, es bueno que nos preguntemos, ¿es bíblica? O sea, ¿son las escrituras a enseñarnos ese proceder? ¿O es más bien la religión complaciente de este sistema babilónico donde se aplauden las debilidades humanas y se justifican escudándose en la naturaleza amorosa del Padre eterno Yahweh? Buena pregunta.
Pero esa respuesta la obtenemos rapidito, porque son las mismas escrituras que nos dan cuál es la indicación y la respuesta correcta. Y en ninguna porción bíblica encontramos justificación para seguir pecando y mucho menos pretender ser aplaudidos por nuestra pereza espiritual al no querer cambiar de actitud. Vamos a las escrituras y busquemos en ella cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 3, encontramos un escenario bien poderoso. Y para no salirnos del contexto, vamos a explicar un poco qué es lo que el Padre Eterno aquí nos ha querido dejar reflejado. En esta experiencia de Shimón, Kefá y de Yohanan, donde estaban caminando hacia la dirección que les competía, encontraron en el camino un hombre que estaba desde hace mucho tiempo sufriendo de una enfermedad, estaba totalmente inválido, no podía levantarse, no podía caminar y era conocido por todos incluso. Cuando ellos pasaron cerca de él, este hombre acostumbrado a vivir de la limosna les pidió que lo ayudaran y que fue muy tajante. Dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te voy a dar. Levántate. Y resulta que un milagro maravilloso aconteció y este hombre se levantó y pudo dar testimonio ante mucha gente del milagro que el Padre había hecho en su vida. Por supuesto que siempre hay quienes puedan venir a criticar y a juzgar los milagros que Yahweh hace, sobre todo cuando se hacen en el nombre de Yahoshua. Y este fue el caso cuando los fariseos y los saduceos quisieron venir a poner en duda que realmente había sido el poder de la Ruach HaKodesh que viene de Yahoshua, con el cual se sanó a esta persona. Pero fíjense lo que dice en el verso 14. Ustedes rechazaron al santo y al justo y pidieron que les dieran a un asesino. Mataron al príncipe de la vida, pero Yahweh lo resucitó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Y por medio de la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, lo ha fortalecido su nombre. La fe que viene por medio de aquel le ha dado esta perfecta curación en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que fue por ignorancia que ustedes lo hicieron, como también sus gobernantes, pero Yahweh cumplió de esa manera lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su Mashiach habría de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia de Yahweh. Estas fueron las palabras con las que Kefá culminó quizá esa experiencia, seguramente no, pero hasta aquí lo vamos a dejar porque quiero que tomes algo muy en cuenta. En esta porción de las Escrituras, el Padre nos aclara algo que sin duda debemos tener presente, sobre todo para no seguir justificándonos en palabras aprendidas o colocadas por la religión para que nosotros nos acomodemos a nuestra propia debilidad carnal. Fíjense cómo Kefá deja en claro, por supuesto, inspirado por la Ruach HaKodesh, que aunque fueron inocentes o ignorantes al haber matado al Mashiach, igual debían arrepentirse y convertirse, debían admitir que fueron culpables, así sea por omisión, porque la ignorancia o el desconocimiento no te exime de la culpa. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Otro testimonio, siguiendo la línea de lo que la misma palabra nos dice, que tengamos 2 o 3 testigos sobre un asunto en particular para que sea fehaciente, para que tengamos claridad al respecto, lo buscamos en el libro de Lucas, en el capítulo 24.
cuando Yahoshua, una vez resucitado, se apareció a sus discípulos y estos, pues con mucha incredulidad y con temor también, cosa que es muy normal. No es fácil para ningún ser humano de repente ver a alguien que se haya levantado de los muertos y más aún darse cuenta que sus heridas estaban allí y las pudieron palpar. En fin, nos dice la escritura que en el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, porque en los versos anteriores él trataba de convencerles de que sí, realmente era él y que aparte de todo, su resurrección también había sido profetizada. Y luego lo confirma en el verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Así que nuevamente la misma palabra nos da el reflejo de cuál es el orden que el Padre tiene para que nosotros podamos recibir el perdón. Y primeramente debe haber arrepentimiento. No existe un perdón sin arrepentimiento. Así que toda esta actitud que muchas veces queremos manejar, escudándonos en nuestras debilidades, estamos seguramente fuera de orden, porque independientemente de eso, hasta que no entendemos que estamos mal y que debemos cambiar, y por supuesto eso viene a nosotros cuando es el mismo Yahoshua que abre nuestro entendimiento, porque eso nos debe quedar muy claro, que indudablemente el entendimiento se abre, es por él, para poder comprender las escrituras, y se abre también nuestro sentido espiritual a través de la Ruach HaKodesh, porque en Yahoshua comprendemos y en la Ruach HaKodesh entendemos. Así que no podemos seguir escudándonos en nuestras debilidades, porque el mismo Mashiach nos exhorta en abandonar tal excusa y fortalecernos en él. Y miren que se requiere valentía y fortaleza para admitir que debemos cambiar. Lógicamente, debemos nosotros procurar conocernos para poder buscar el cambio, apartándonos de acciones bajas de nuestra parte, haciendo morir lo carnal en nosotros para vivir en el espíritu. Y por supuesto, dejar de lado ya la falsa espiritualidad que pregona el mal bajo sus doctrinas de demonios, donde se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, en pocas palabras, mentir, calumniar, robar, acusar falsamente, ser hipócrita, ser avaro, promiscuo, altivo, soberbio, orgulloso, cobarde, contendor, ofensivo, altanero, vengativo, sarcástico, burlador, etcétera, 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 porque la lista es larga, son las actitudes de todos los días en algunas personas. Pues déjenme decirles que nada de eso es bueno. Y si la conciencia les dice lo contrario, pues evidentemente su corazón está mal y no le conoce en lo absoluto. Así de simple. Y esta simpleza nos queda clara, porque así ha querido que sea nuestro amado Padre Celestial, dejándonos su palabra, el Verbo encarnado, Yahoshua, nuestro Mesías, para que podamos comprender, para que seamos confrontados, para que entendamos que si vivimos una y otra vez la misma situación, no es para que el Padre vea cuál es nuestra reacción al respecto, porque Él conoce nuestro corazón. Es para que nosotros veamos cómo accionamos y descubramos qué tan podrido está nuestro corazón o qué tan bien parado está ante la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Espero que todo esto que hemos compartido hoy te sirva para reflexionar, para crecer, para ser redarguido, para seguir avanzando, para fortalecerte y no escudarte en tus debilidades, porque tenemos la obligación de no permitir que el enemigo
more en nuestra debilidad, sino hacer que Yahushua more en nuestra fortaleza, la que viene a través de Él indudablemente. Shalom, shalom.